Pasamos a la presentación misma. Bien, el tema, como habíamos visto, es los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Yo voy a hacer una síntesis muy pequeña, en parte porque el tiempo que tenemos disponible no es muy largo. Entonces, yo les he traído un par de gráficos que provienen del último informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, que es el organismo científico de Naciones Unidas, sobre el tema, que se publicó recientemente hace un par de semanas y que ha causado un gran impacto internacional. Bueno, en este panel, en este informe, que está citado abajo, se menciona con toda claridad que el cambio climático es un hecho cierto, indiscutible, no solamente que se está dando, sino que tiene un origen antropogénico. Esto quiere decir que es principalmente causado por la actividad humana. Y uno de los elementos del clima es la temperatura media sobre la Tierra, el otro es la humedad o la pluviosidad. Como ven ustedes, la temperatura, aquí se ve desde más o menos 1850, cuando comenzaron a hacerse visibles los efectos de la revolución industrial, que es la que ha causado el problema, hasta el presente, 2020. Se ve que la Tierra ya se ha calentado en más de 1 grado centígrado, 1.2 grados centígrados. Aquí hay una anomalía. Esto quiere que más o menos se origina con fuerza después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1950, y que ha seguido creciendo de una forma muy pronunciada. Y abajo hay una línea azul que nos muestra lo que hubiera pasado si no hubiera habido esta intervención humana. Bueno, esta es la primera cosa. Entonces podemos concluir claramente que hay un proceso muy acelerado, muy fuerte de cambio climático de origen antropogénico. Aquí tenemos en un informe parecido, vamos a pasar a la siguiente, tal vez David si me puedes ayudar, la relación que tiene este cambio climático con los gases invernadero. Bueno, hay un grupo grande de gases invernadero, aquí nos vamos a concentrar en los tres más importantes. El primero es el dióxido de carbono, el CO2. El CO2 proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón. Es un gas que aparece cuando se quema cualquier cosa en la atmósfera. ¿Sí? Observen ustedes que aquí hay datos desde el año 0 de nuestra era cristiana hasta el presente. Se ve que hasta 1850 no había cambios significativos en la concentración de este gas en la atmósfera, que era de 280 partes por millón, y justamente a partir de la revolución industrial, en concordancia con ese aumento de temperatura, este gas se dispara. Se dispara hasta tal punto que ahora no tenemos 280, sino 410 prácticamente, partes por millón. Algo parecido sucede tanto con el metano. El metano proviene de la fuga de pozos petroleros y gas natural, pero principalmente proviene de la ganadería en cuanto a sus emisiones antropogénicas y de otros cultivos como el arroz de pantano. Bueno, y resulta más o menos lo mismo, tiene una curva parecida, sus concentraciones aumentan de 750 a 1868 partes por millón, más que se duplica, y el tercero son los óxidos de nitrógeno que tienen más o menos la misma evolución. Estos son los dos hechos básicos. Ahora, esto no debería causarnos mayor preocupación si no fuera por las consecuencias. Vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, aquí he presentado en forma muy sintética, muy resumida, cuáles son los efectos del cambio climático. Y aquí yo tengo una tesis clara. Los efectos del cambio climático no son solamente que vamos a tener inundaciones, como hemos tenido en el pasado en el Ecuador por el fenómeno del Niño, sequías, como la que está asolando ahora al estado de California, por ejemplo, en los Estados Unidos, o inundaciones enormes como las que se dieron hace un par de semanas en Alemania, sino que el tema va muchísimo más allá de eventos climáticos extremos. El tema, como lo dijo el mismo Papa Francisco en una encíclica reciente, es básicamente una amenaza civilizatoria. Civilizatoria quiere decir amenaza a nuestra cultura que se ha desarrollado
a partir de la revolución industrial. ¿Por qué hablamos de una amenaza civilizatoria? Porque lo que está en riesgo es la capacidad de nuestra civilización para continuar como lo hemos conocido hasta ahora. Entonces, principalmente porque la capacidad de alimentación mundial puede colapsar, ese es el primer punto. Segundo, la disponibilidad de agua, que es un elemento esencial para la vida, puede alterarse enormemente en muchas regiones. Y tercero, nosotros como especie humana somos una consecuencia, un producto de la evolución. Y la evolución está basada en una propiedad de la vida sobre la Tierra, que es la biodiversidad. La biodiversidad ha aumentado enormemente a lo largo de la historia natural de nuestro planeta, pero ha tenido extinciones masivas. La última de las cuales, provocada por un meteorito, destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años. Ahora estamos en un colapso de la biodiversidad, provocado por muchas razones, no solamente por el cambio climático, pero el cambio climático va a profundizar y acentuar esto. Entonces, aquí tenemos algunas de las consecuencias. Les mencionaba los eventos climáticos extremos, como los huracanes, las inundaciones, sequías, incendios, etcétera, olas de calor que se vuelven cada vez más fuertes. Este año tuvimos enormes olas de calor, efectos adversos de posiblemente un colapso de los rendimientos agrícolas. Esto no es inevitable, pero sí se dará si el cambio climático supera los 3 o 4 grados centígrados. Simplemente no tendremos capacidad a fines de este siglo para alimentar a la población humana. Y eso es algo sumamente grave. Escasez de agua, que ya les había mencionado, se está sintiendo muy fuertemente en el África subsahara, particularmente en el centro del África. La profundización de la extinción masiva de especies, que ya les había mencionado. En conclusión, a fines de este siglo y más adelante también, la mayor parte del planeta puede volverse inhabitable para la especie humana. Esto es lo que está en juego, es algo muy grande. Y por eso es que es bastante sorprendente. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué hemos hecho? Aquí viene la pregunta central. ¿Qué hemos hecho para mitigar el cambio climático? Porque es lógico. Si tenemos una evidencia cierta de que la causa principal son las actividades humanas, y en particular la quema de combustibles fósiles, y también tenemos una evidencia bastante cierta de que los efectos serán catastróficos, bueno, lo lógico es prevenirlo. ¿Cuánto hemos avanzado en la mitigación? Bueno, desde el punto de vista legal podemos decir, por ejemplo, que el protocolo de Kioto se suscribió en 1997, o sea, ya tenemos como 25 años, un cuarto de siglo, tratando de reducir con acuerdos internacionales y con el trabajo meritorio que han hecho en ese sentido las Naciones Unidas el cambio climático. Pero la verdad es que si vemos a los resultados de estas acciones, yo podría afirmar también categóricamente que hasta 2015 las acciones de mitigación, principalmente Kioto, algo se consiguió con el Acuerdo de Montreal, que fue muy importante, con respecto a un solo gas, pero hay muchos más, como habíamos mencionado. Las acciones de mitigación fueron mínimas y muy poco eficientes, y todavía lo siguen siendo. La cosa comienza a cambiar muy fuertemente cuando en diciembre de este año, 2015, por eso le pongo como punto de corte, se firmó el Acuerdo de París, que fue el inicio de un cambio de rumbo, aunque tiene varios puntos débiles que por razones de tiempo no voy a analizar en esta presentación. No es perfecto, tiene muchas dificultades, pero fue un avance significativo, porque por primera vez se vio con la presencia y el apoyo tanto del presidente Obama de los Estados Unidos como del gobierno chino, que son las dos principales potencias mundiales en la actualidad, que debemos seguir adelante en mitigar el cambio climático. Pero bueno, y luego hemos ido en un proceso con muchos tropiezos, por ejemplo, la última COP que se realizó en Madrid. Muchos la consideraron un fracaso porque no avanzó demasiado y así sucesivamente. Pero lo que sí me ha sorprendido enormemente, porque yo he seguido el tema por varias décadas, es que en el último año han aparecido compromisos nuevos de gran significación
que de cumplirse abren esperanzas fundamentadas para lograr una mitigación más efectiva. ¿Cuáles serán? En primer lugar, más o menos los países que corresponden a la mitad de las emisiones del mundo o más ya han incluido en su legislación y en sus compromisos obtener la neutralidad de carbono. La neutralidad del carbono es un tema técnico, pero eso quiere decir eliminar por completo las emisiones de dióxido de carbono, o lo poco que queda, compensarlo con ampliación de mecanismos de absorción, como por ejemplo el aumento de los bosques, la siembra de árboles, otros mecanismos artificiales. Y esto lo han asumido muchos países, ya voy a dar la lista, para alcanzarlo en un plazo relativamente corto, que de acuerdo con los países cambiaría entre 2045 y 2060. 2045 es de aquí a 24 años. Entonces, eso es lo primero. Segundo, eliminar los motores de combustión interna hacia 2035. Eso es una decisión que ya ha tomado la Unión Europea. Estados Unidos está siguiendo un camino similar y China también. Eliminar las plantas termoeléctricas, sobre todo la quema de carbón para producir electricidad. Esto todavía sigue siendo una intención, todavía no hay un acuerdo explícito al respecto, pero se está avanzando rápidamente en esa dirección y todo esto puede conducir a una crisis energética. No, porque la capacidad de generación de electricidad con energías limpias como la solar y eólica se está expandiendo muy, muy rápidamente. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y aquí tenemos algunos de los una explicación un poquito más detallada de estos hechos. Evidentemente los combustibles fósiles, y en particular el petróleo, que es el contaminante más grande del mundo que existe en la actualidad, son la principal fuente mundial de emisiones. Esto ya hemos visto. Como 2/3 de todas las emisiones mundiales son CO2. La Unión Europea, escuche, la Unión Europea, 27 países, Japón, Estados Unidos y China, se han comprometido ya a eliminar casi por completo los combustibles fósiles hacia 2050 y a reducirlos a la mitad hacia 2035. Esto ya es un compromiso adquirido, es un paso enorme que no se pensaba como posible hace 2 o 3 años. La Unión Europea ha prohibido ya la fabricación de vehículos de combustión interna, o sea, de autos que funcionan con diésel o gasolina o gas desde 2035. Y finalmente, en este contexto, la Agencia Internacional de Energía, que es un organismo consultivo europeo, recomienda abandonar mundialmente la exploración de nuevas reservas petroleras. Vean ustedes que el Ecuador piensa duplicar su extracción petrolera, lo cual parece imposible, pero va absolutamente en contra de todas estas políticas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí hay simplemente un gráfico que nos muestra cómo varios países, y son muchos, han adquirido ya compromisos muy serios para eliminar por completo las emisiones de dióxido de carbono, con esto de las emisiones cero. ¿Sí? 48 países representando el 54% de las emisiones mundiales ya se han comprometido a alcanzar estas metas. Y aquí están las fechas. La Unión Europea para el 2050, lo mismo Estados Unidos, Inglaterra, China para el 2060, es un poquito más tarde, Alemania va a hacerlo al 2045 y Japón en el 2050. Estas no son intenciones, estas ya son compromisos adquiridos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve cómo va, de acuerdo con una proyección que probablemente ahora va a ser más rápida, porque hizo hace más o menos un año. ¿Cómo bajará el consumo mundial de petróleo? Por sectores, y el sector que está en tomate es el más representativo y nos indica el transporte, sí, porque está por ejemplo, hogares, calefacción, etc. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí hay una gráfica de qué es lo que debe ocurrir en el celeste con la demanda mundial de petróleo a partir del 2020 como requisito para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Ven ustedes, esto alcanza hasta el 2050, prácticamente desaparece el consumo mundial de petróleo.
Esto no quiere decir que se va a cumplir de esta manera, pero sí que lo que es necesario hacer. Vamos a seguir. Aquí yo quiero saltarme, bueno, aquí hay esta diapositiva que es interesante, que viene de un estudio del 2009 de un científico alemán, pero básicamente nos dice que tomando en cuenta todas las reservas de combustibles fósiles, principalmente carbón, gas y petróleo, si las quemamos todas, terminamos con un calentamiento global catastrófico de aproximadamente 5 grados centígrados que produciría todos los efectos negativos que habíamos visto. Si queremos mantener los efectos en un límite controlable, que en aquel entonces era de 2 grados centígrados, ahora se le ha vuelto un poco más exigente, de 1,5, tenemos que dejar bajo tierra, en aquel entonces pensaba, la mitad de las reservas mundiales de combustibles fósiles, ahora se habla de 2/3. Siguiente. Aquí tenemos, por favor, bueno, cómo para cada región del mundo y para cada combustible se obtendrían estas reducciones. En el caso de América del Sur, tendríamos que dejar sin explotar el 39%, por ejemplo, de nuestras reservas de petróleo. ¿Sí? Esto para alcanzar las metas propuestas. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver cómo está creciendo en el mundo, y esto es impresionante en los 2 últimos años, la fabricación y venta de automóviles eléctricos e híbridos, que representa una transformación histórica de gran impacto. Vamos a ver la siguiente, la penúltima, la última. Esto muestra un poco la demanda de autos convencionales, como va a comenzar a caer. Y finalmente la última nos muestra una expansión muy grande de las energías limpias, que como les mencionaba son principalmente solar, eólica y otras, como puede ser, por ejemplo, la geotérmica. Bueno, terminada esta presentación brevemente, yo quería mostrarles una sola idea adicional. Y es que, si bien esto es una noticia positiva, también hay noticias negativas. Por ejemplo, la India, que es un país muy grande, no tan grande como China, pero es muy significativa, prácticamente no está en esta lista de países, no ha avanzado para nada sus compromisos. Yo no encuentro que por parte de América Latina, salvo algunos ejemplos interesantes como Chile, hay avances significativos. En el caso del Ecuador, yo vería más bien un retroceso, al menos con el nuevo gobierno, cuya prioridad sobre temas ambientales parece haber decaído enormemente. Puedo presentar yo a nuestro siguiente panelista, que es Cristian Aristizábal. Cristian es biólogo, él es de Colombia, él tiene su maestría en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, y además tiene experiencias en proyectos de cambio climático en los páramos andinos con los frailejones. Y esta noche él nos va a hablar acerca de gases de efecto invernadero y la afectación en los microclimas de los páramos andinos. Así que, Cristian, te dejo para que tú nos puedas compartir un poco de este tema. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces también tengo una pequeña presentación, pues, si David, por favor, me la puede poner para iniciar. Bueno, entonces, como lo decía el doctor Larrea, tenemos que el cambio climático y los gases de efecto invernadero pues están haciendo un efecto dominó global. Lo que yo les vengo a hablar son de estos efectos que tal vez muchas personas no notan, pero son muy importantes también en este efecto dominó, que son los ecosistemas de los páramos andinos y sus afectaciones en cuanto a sus microecosistemas. Puedes pasar, por favor, David. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo decía el doctor Larrea, pues el cambio climático supone un problema grave para nuestro planeta por el aumento de la temperatura y los gases de efecto invernadero, pues que se están acumulando y están haciendo que cada vez sea más caliente. Pero hay zonas del planeta que se van a ver más afectadas que otras. Este es el caso de las zonas alpinas, como los páramos de los Andes tropicales, que nos competen a nosotros como Colombia y Ecuador, que tenemos pues las cordilleras y estos hermosos ecosistemas. Siguiente, por favor. Entonces, los páramos, ¿qué serían los páramos? Son
realmente sensibles a estos efectos del cambio climático, y estos ecosistemas se encuentran entre 3.100 a 4.700 metros de altura a nivel del mar. Tenemos que ofrecen diversidad de servicios ecosistémicos muy importantes, los cuales son retención y almacenamiento de agua. Sirven también como paisajes, sumideros de carbono y contienen biodiversidad única y endémica. Solo se ven en estas zonas. Siguiente, por favor. Este es el páramo donde yo hice mi investigación, en los cuales investigué estas relaciones de los microecosistemas con esta frailejón. Esto está ubicado en el páramo de Romerales, Quindío, en Colombia. Siguiente, por favor. Como lo decíamos, en los páramos existen estos frailejones, los cuales son ejes centrales del páramo. Estos son especies que han tenido un éxito adaptativo a sus ambientes y climas extremos. Generalmente son de la familia Asteraceae, y esta fue la especie con la que trabajé, Speletia arwegiana, y se llaman también pequeñas fábricas de agua, debido a que captan la humedad de su entorno, poseen una baja evapotranspiración y existen en suelos porosos andosólicos, los cuales retienen gran cantidad de agua. Siguiente, por favor. Con el cambio climático y los gases de efecto invernadero, que en Colombia pues también son preocupantes, el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia vienen por la agricultura y la silvicultura. Tenemos un grave caso de deforestación en nuestro territorio nacional colombiano con los temas de deforestación. Esto evidentemente está impactando las zonas alpinas como los páramos y estas especies de frailejón. Pero ¿qué pasa con estos microecosistemas? En el estudio que realicé analicé los hongos endófitos. ¿Pero qué serían los hongos endófitos? Son unos hongos microscópicos que mantienen una relación mutualista con el frailejón. Es decir, el frailejón le brinda alimento y refugio y él le brinda protección. Pero aquí viene algo muy curioso, y no solo se da con hongos, también se da con bacterias, parásitos y virus. Cuando se alteran las condiciones climáticas, cuando la planta se estresa, cuando el suelo varía, cuando se alteran todas estas condiciones, ellos también se alteran. ¿Quiénes son ellos? Los hongos, las bacterias, los parásitos y los virus que conviven con estas especies. Esto causa unos desbalances que hacen, por ejemplo, que los hongos endófitos ya no sean amigos mutualistas, sino enemigos, utilizando, digamos, estas toxinas que ayudaban antes a proteger contra la herbivoría a los frailejones en contra de la planta, que ahora se encuentra estresada y no es capaz de brindarle el mismo refugio de antes ni el mismo alimento. Siguiente, por favor. Tenemos que estos fenómenos del cambio climático son una ventana de oportunidad para que muchas bacterias, hongos y parásitos y virus se conviertan, digamos, aumenten su potencia, su virulencia, haciendo que estas plantas fácilmente entren en enfermedades como las que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Tenemos que en el estudio que realicé, esto fue la secuenciación de unos genomas que hicimos a partir de una extracción de ADN de hojas de frailejón, en las cuales extrajimos posteriormente ADN de los hongos encontrados en las hojas y se secuenciaron. También se hicieron pues estas relaciones filogenéticas y encontramos estas especies. Resulta que Nigrospora es una especie de hongo endófito que en condiciones favorables, donde el clima está estable, donde la pluviosidad está estable, puede generalmente ayudar contra algunos herbívoros, pero cuando hay mayor estrés climático puede generar unos metabolitos que hacen que la planta enferme con enfermedades como pudrición amarga y atracnosis, que sería la necrosis pues de la materia vegetal. Siguiente, por favor. También encontramos Tricoderma, que es otro hongo endófito que es de gran ayuda para el frailejón. Esto porque tiene capacidad biocontroladora, pero en condiciones de estrés se puede volver contra el frailejón. Y como lo dijo Cuesta, en el 2019 hablamos de un proceso de termofilización, es decir, que especies en el gradiente altitudinal van a empezar a subir. Esto va a traer
digamos, más insectos. Estos insectos a su vez son vectores de bacterias, virus y parásitos que van a atacar a los frailejones. Recordemos que muchas de las ciudades, por ejemplo, Bogotá y Quito, dependen de las zonas alpinas como los páramos, en este caso de los frailejones, para su suministro de agua. Entonces, el cambio climático nos está haciendo un grave desbalance en estos microecosistemas que son realmente importantes para mantener la salud de esta vegetación y a su vez que esta vegetación mantenga cantidades de agua óptimas para las diferentes ciudades y nuestros suministros humanos. Siguiente, por favor. Esto fue una nota que salió en un periódico acá en Colombia que dice: la extraña enfermedad que ataca a los frailejones colombianos. Recordemos que Ecuador también es muy rica en frailejones. Polillas, hongos y escarabajos están comiéndose los frailejones, pullas, chusques y uvas en los páramos Chingaza, entre otros. La hipótesis apunta al aumento de temperatura y la actividad agrícola. Como ven, estos fenómenos, digamos, de baja escala tienen impactos a gran escala porque estamos acabando con una especie por medio del cambio climático que favorece que estos virus y bacterias y nuevas migraciones tempranas traigan nuevos vectores que hacen que enfermen y se pierdan estas poblaciones tan importantes como lo son los frailejones. Siguiente, por favor. Quiero agradecer a la Universidad Simón Bolívar por la maestría, a Kunun Pacha por la invitación y a Ecuador. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Sí, para retomar para concluir un poco de tu presentación, creo que hay algunos puntos que fueron muy importantes y que creo que hay que destacar. En primer lugar, algo muy importante es que este calentamiento global que vemos por las emisiones de gases de efecto invernadero no afecta a todos los lugares de la Tierra por igual. Tú mencionaste algo muy importante, que es que los páramos, que son tu objeto de estudio, son especialmente sensibles a esto. Entonces, eso creo que es muy importante reconocerlo, que no todos los lugares van a tener la misma afectación. Algunos van a ser más sensibles que otros y no podemos estar seguros de qué efectos van a tener. Otra cosa que veo que es muy interesante es que podemos saber si es que hay mucha sensibilidad ante el cambio climático. Esto podría poner en peligro a los páramos, y eso no solo podría significar perder las diversidades que tenemos ahí, sino también perder servicios ecosistémicos, como bien tú lo mencionaste, la capacidad de retención de agua. Y muchas ciudades, por ejemplo Bogotá y Quito, dependemos mucho de esta capacidad para retener agua, porque de ahí viene nuestro recurso hídrico, básicamente, así nos abastecemos. Bueno, y también es muy interesante lo que mencionaste acerca de que cómo el cambio climático puede transformar estas relaciones que primero eran de mutualismo entre los frailejones y los hongos, para volverlos después como algo perjudicial. Entonces, realmente todo esto que viene con las altas emisiones de efecto invernadero y por consecuencia el cambio climático, el aumento de temperatura, llega a niveles que realmente se ve como que no llegamos a ver realmente, no nos lo esperamos, pero son estos efectos que son muy importantes, que pueden afectar a las especies gravemente. Bueno, también en este punto, antes de empezar con nuestra tercera exposición, quisiera recordarles a quienes nos están viendo que nos escriban sus preguntas que puedan tener acerca de las presentaciones hechas por el doctor Larrea o también por Cristian. Si tienen alguna pregunta sobre los temas que ya se han expuesto, pueden hacerla en los comentarios. Bueno, para comenzar nuestra tercera presentación, le voy a dar paso a Berito para que presente a nuestro tercer panelista de la noche. Gracias, Berito. Bueno, muchas gracias. Vamos a presentar a Zach Romo. Él es economista especializado en negociación ambiental y cambio climático. Tiene 10 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos ambientales en el sector público y privado. También se ha desempeñado como subsecretario de Estado en Patrimonio Natural, gerente del programa Sociobosque, y también a nivel internacional asesora a organizaciones indígenas como la COICA y Alianza Global de los Pueblos Indígenas y Comunidades Territoriales.
Como ven, también es un invitado muy especial. Le damos la palabra a Zach. Zach, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Qué gusto, doctor Carlos Larrea, estimado Cristian Aristizábal, Carlita y David. Un gusto, muchas gracias por la oportunidad y la verdad bastante complacido de volver a escuchar. Bueno, el doctor Larrea fue mi profesor en la universidad y gran parte de lo que se aplica, bueno, va por ahí también, ¿no? El tema que nos trae esta noche, pues no es menor. El último informe del IPCC tampoco es cosa de gracia, ¿no? Nos está prácticamente alertando de una oportunidad mínima que se presenta para salvar la vida como la conocemos. Habrá países, como el caso de Canadá, por ejemplo, donde en un escenario de cambio climático, pues sus territorios aprovechables pues tengan un incremento, pero habrá igual grupos humanos, civilizaciones que están muy cerca a las costas, que dependen de su estabilidad, de la estabilidad climática, pues de su continuidad sobre la faz de la Tierra. Básicamente este problema es de la conducta de la humanidad desde los procesos de revolución industrial, ¿sí? Y la incredulidad que han tenido los grupos políticos de los diferentes países, pues en dar prioridad a sus matrices de desarrollo, matrices de producción, a la globalización de esa producción y del consumo, que hace que sea muy difícil dar un paso atrás en esa dinámica, ¿no? Es un torbellino de intereses a todo nivel que no permite, pues, que tengamos clara la situación de que sabemos de qué hay que hacer, pero de que se haga, esa es la incertidumbre. Después de las intervenciones de mis contertulios, pues, que es muy enfocadas en el tema científico, yo quisiera, pues, abordar el tema desde el punto de vista político. Y a lo mejor dar una pequeña primicia. El próximo 30 de agosto estamos viajando a Francia, exactamente al Congreso de la Naturaleza de la UICN, que se desarrollará en Marsella, y queremos comenzar con toda la gobernanza indígena, con todo el liderazgo global indígena, pues una nueva apertura a la visión de lo que debería ser la política pública internacional, ¿no? En ese sentido, pues hemos diseñado, hemos hecho un par de ensayos para lograr, pues, hacer una propuesta en firme de lo que sobre todo la Amazonía necesita. Comencemos con analizar, pues, lo que hay de por medio ahorita, ¿no? Tenemos un compromiso de los gobiernos para proteger o conservar el 30% de las áreas críticas al 2030. Ese es un compromiso de conservación, un compromiso que hace que de alguna manera veamos que este azote del cambio de uso de suelo y que prácticamente es el 25% de la emisión de gases a nivel global, pues retroceda, ¿sí? Pero nosotros como sector indígena vemos que ese llamado, al menos para la Amazonía, es muy tibio, es insuficiente. ¿Por qué? Porque la selva amazónica está llegando a un punto de no retorno ya. Ya lo dijo Carlos Nobre, en marzo 16 del 2020, ¿no? Fue noticia, fue un chapuzón que nos pegamos de temor frente a lo que puede suceder con la Amazonía. La Amazonía es un ente regulador climático per se, pero también es muy vulnerable, no solo a las dinámicas que están dentro de su estructura como bioma, sino también a los efectos que pueden tener, pues, cambios alrededor, hasta, por decirlo, un cambio en las corrientes marinas, por ejemplo, del Gulf Stream, estarían creando las condiciones adecuadas para que un proceso de sabanización, por ejemplo, se ejecute en la Amazonía, ¿no? Desde un fenómeno natural. Sin embargo, pues,
ahora hay cosas que están en nuestras manos y eso es lo que tratamos de enfocar desde el sector indígena para que no suceda, para convencerle a los grupos políticos, a los países, pues que se alineen y comencemos compromisos reales a la sociedad civil que entre ya en un proceso de concientización. La próxima lámina, por favor. Este porcentaje del 30 al 2030, pues sencillamente por ensayos, evidencia ya publicada a nivel del PNAS de Estados Unidos, a nivel de la misma FILAC, pues nos da la pauta para que nosotros hagamos un llamado global a que en el caso de la Amazonía por lo menos se considere el 80% de conservación efectiva al 2025. ¿Pero cómo? La próxima, por favor. Primero, poniendo en antecedente, pues, las grandes metas, entre comillas, que se han propuesto los estados con muchos grupos ambientalistas que nos dan varios porcentajes que no tienen ni pies ni cabeza, ¿sí? Que no tienen la suficiente base científica para estar dentro de las intenciones de política internacional climática y de estar en discusión en las mesas de las convenciones marco. En ese sentido, pues tenemos ya que hay una tendencia, como lo había mencionado ya, de conservar el 30% de los ecosistemas al 2030. Hay otro que dice que el 50% es el contenido adecuado, pero si nosotros nos vamos a dar cuenta, y ya desde el enfoque del sector indígena, solo con los territorios indígenas delimitados, actualmente ya tenemos cubierto el 50% de la Amazonía, por lo que estos números a la fecha no se establecen como una meta adecuada al caso de la Amazonía. Tenemos 237 millones de hectáreas que están ahorita prácticamente considerados como territorios indígenas y estos ya cubren el 50% de la región y están delimitados, están mapeados, están dentro de lo que el bosque intacto del Amazonas está ofreciendo al mundo como mecanismo de sumidero de carbón. Y lo que pasa ahora es que con varios procesos, varios efectos sociales, comenzando por la pandemia, el comportamiento del stock y flujo del bioma amazónico también ha cambiado. O sea, de ser un bioma que prácticamente tiene una aptitud de sumidero, pues las afectaciones, los incendios y todo lo que afecta su estructura e integridad, pues ha hecho de que según últimos datos y últimos estudios, pues el flujo de CO2 a la atmósfera sea mayor de lo que solía ser. La siguiente, por favor. Y el contexto es lo que les había mencionado, ¿no? El tema de la pandemia, la economía global con su consumismo, la Amazonía que está llegando ya a este punto de no retorno porque el 20% ya está deforestado. El informe del IPCC también nos da un poco de guía sobre esto. La UICN tiene varios documentos que de igual manera apoyan a que los territorios indígenas se van convirtiendo en la solución más viable, costo efectiva, para, digamos, contrarrestar los temas de cambio de uso de suelo y mejorar la calidad de los servicios ambientales que prestan estos ecosistemas. A nivel político, pues, sobre todo en la zona amazónica, tenemos tenemos nuevos presidentes que en el 2021 pues han mostrado, digamos, diferentes tendencias políticas. En el caso del Ecuador es un poquito lamentable los manifiestos últimos del presidente que de lleno está apuntando a una economía basada en extractivismo, y lo que es lamentable tomando en cuenta que nuestro bioma amazónico es el más pequeño de la región y que básicamente pues con eso están quitándole un patrimonio a la ciudadanía ecuatoriana del futuro, ¿no?
Es terrible lo que estamos contemplando ahorita con una política pública de ese tipo. ¿Cuál es el problema de esta política, de estas metas actuales? Vamos a la siguiente, por favor. El problema es que justamente ya lo mencionamos, los territorios indígenas están ya haciendo su función. Según estudios de RAIS, pues básicamente tenemos una efectividad de evitar la deforestación del prácticamente 93% de los territorios indígenas en contraposición a su par de áreas protegidas nacionales, que también tiene una efectividad del 90%, ¿no? Estamos hablando también de que varios estudios ya han puesto a los territorios indígenas como soluciones viables a lo que estamos haciendo. La siguiente, por favor. Y la causalidad, la Amazonía ya ha llegado al punto de no retorno, los objetivos, tiempos y el modelo de conservación propuesto pues no están basados en ciencia y acuerdos globales previos. El 30% no aborda el punto de inflexión en la Amazonía ni la emergencia climática, por el contrario pues puede enviar un mensaje incorrecto a los gobiernos de la región. La protección de la Amazonía actualmente ya llega al 47% con los territorios indígenas delimitados y el modelo de conservación que empuja la agenda actual no involucra a pueblos indígenas y otras poblaciones que habitan a la región, que en su relación, en su uso y goce de derechos, pues de per se ya se convierten en soluciones para mitigar o establecer pues una mejor relación de efectividad contra el cambio climático. En este sentido, pues estamos planteando ya la iniciativa 80 al 2025. Esta iniciativa será presentada en Marsella, donde el objetivo es básicamente concientizar el carácter único de la Amazonía y que establecer de que el punto de no retorno es un hecho, es algo que es real y que ya lo estamos viviendo. Visibilizar el problema a nivel regional y global, construyendo un momento en una propuesta desde los pueblos indígenas. Hay aliados que están luchando con nosotros para generar esta campaña y generar los argumentos y los documentos necesarios para poder hacer incidencia en los políticos públicos a nivel global en los próximos espacios pues, de discusión y negociación. Para esto, pues, la COICA, que es la organización coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que abarca 9 países y que tiene representación de liderazgo de prácticamente 511 pueblos amazónicos, junto con Stand Earth, una organización sin fines de lucro que es especialista en campañas, pues hemos agrupado una serie de socios para poder llevar este grito, como les digo, en primera instancia al Congreso de Áreas Protegidas y Naturaleza de Marsella, y en una segunda instancia también estamos preparando los espacios para la COP de Glasgow en diciembre, a finales de octubre y primeros días de noviembre, para justamente posicionar esto. Actualmente hemos tenido ya el acopio de básicamente como 50 organizaciones y 2 gobiernos. Tenemos apoyando con recursos ya al gobierno francés a través del programa Bosques Verdes, Amazonía Verde, Bosques del Futuro. Tenemos, una serie esta es una muestra de los primeros que se habían juntado a la lucha y que prácticamente ya tenemos diseñado pues todo lo que tiene que ver con las declaraciones, los documentos científicos, los momentos de incidencia y los papers que son necesarios pues para respaldar esta iniciativa. La siguiente, esta es la imagen corporativa, digámoslo así, de la campaña, que esperamos que tenga éxito a nivel global. Se han juntado agencias de prensa bastante importantes para hacer la cobertura y dar seguimiento a esto, ¿no? Es por lo que ahora pues he venido acá justamente para comunicarles que desde el sector indígena se está buscando soluciones, verdaderas soluciones que de alguna manera muestren un nuevo paradigma de desarrollo.
hay que establecer que los medios de vida indígenas pues de alguna manera van evolucionando si es que no tuvieran esos factores externos de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, y se establece de esa manera pues el ritmo de satisfacción de sus necesidades. Es algo que el resto de la sociedad debe aprender, es algo del que el resto de la sociedad está obligada a implementar. Sí, el tema de la emisión de emisión de gases de efecto invernadero va muy por allá del solo cambio de uso de suelo, ¿no? Tenemos un 25% que tiene que ver con la producción de energía y calor. La industria se lleva un 14% y el transporte otro 15%. Entonces, todo el sistema de desarrollo está prácticamente confabulado para que nosotros tengamos un problema climático. La solución, la concientización. Gracias. Muchísimas gracias, Zach, por tu presentación. En realidad nos convoca a ir sumando esfuerzos y sobre todo precautelando también el patrimonio natural que tenemos. La Amazonía es un ente regulador climático muy importante que no podemos darnos el lujo de perderlo. Entonces es importante ir sumando estos esfuerzos para ir preservando este patrimonio natural. No sé, queremos agradecerle a María José Jácome que nos escribe, pues, y también felicita a los ponentes. Le agradecemos por acompañarnos también en esta noche. Vero, no sé si tienes algún comentario respecto a la ponencia de Zach. Bueno, ante todo agradecerles a los tres expositores. Realmente nos han dado muchos insumos para que la gente que nos ve, que a veces piensa que estos son solo temas técnicos, pues no, son día a día lo que está pasando en el planeta. Y como nos decía Zach, el tema de la Amazonía adquiere mayor importancia cuando son territorios indígenas y claro, es importante y preocupan las alertas que en este momento nos acaba de decir, ¿no? ¿Cómo es posible que no se tome en consideración justamente a estos actores más importantes que son los que están en el territorio para la defensa, como para crear esas políticas públicas? Es importante esta iniciativa 80 al 2025, justamente con un carácter único, que es el de defender la Amazonía, y qué importante que varias agencias, varios actores, incluso de medios de comunicación se sumen a esto, porque a veces no sucede, ¿no? También es importante que nos han puesto temas muy delicados y que nos llevan a la reflexión, como es el tema de la pandemia, como es el tema de la economía global, y que sin darnos cuenta, si no aprendemos de lo que ha pasado con la pandemia, entonces no entendemos lo que significa el cambio climático. Y agradecerte, Zach, porque el tema de conservar los ecosistemas es una tarea de todos, es una tarea diaria, no solamente de los territorios y los pueblos indígenas, sino del planeta entero, en que nos vayamos sumando, como lo dijo también el doctor Carlos Larrea, ¿no? En que no seamos una amenaza civilizatoria y que no vayamos a la extinción de especies, sino lo contrario, vayamos a la conservación, vayamos a proteger. Y algo que es sumamente importante dentro de las investigaciones que nos han dado los tres expositores con respecto al IPCC, son informes que nos ponen en alerta, son informes que nos dicen que si no comenzamos ahora, vamos a perder mucha de la vida que es fundamental para el planeta. Otra cosa es que me ha parecido muy importante y compartir con las personas estas preguntas que nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué hacemos o qué hacemos para mitigar juntos el tema de cambio climático? Si bien los gobiernos han avanzado en ponerse metas, nos damos cuenta que esas metas de largo plazo, si no se inician ahora, no vamos a poder lograrlas. Agradecerle también a Cristian por esa investigación que nos ha compartido, que seguramente si la gente quiere saber más, podrán tomar información y datos de Cristian para que puedan entender lo importante que es la conservación de los páramos. Y a veces no nos damos cuenta que cuando caminamos en el páramo, no vemos lo que ha cambiado, y con esta investigación que nos ha dado Cristian, han surgido datos curiosos, como estas enfermedades que nos ha contado de los hongos, cuando estos se vuelven enemigos de las propias plantas. Y es un dato curioso porque a veces las personas no perciben cuando van a los paisajes, que es uno de los espacios donde vamos a recrearnos, pues están también siendo afectados por el cambio climático. Y entonces tenemos que darnos cuenta que no solamente es la ciudad, las grandes ciudades las que generan contaminación, sino que esa contaminación también afecta a zonas o espacios más amplios como la Amazonía, como los páramos.
y que al final uno de los recursos más comprometidos es el tema del agua. Entonces, esperemos que esto nos haya generado una conciencia hoy a todos, en nuestros hogares, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de amigos, para darnos cuenta que estamos haciendo de cierta forma mal las cosas. Y si no planificamos ahora cambiar, como nos ha propuesto también el doctor Carlos Larrea, hacia energías alternativas, entonces no vamos a hacer nada bueno por el planeta. Así es que agradecerles mucho y recordarles también a las personas que si el día de hoy no nos comparten sus iniciativas, lo vamos a esperar en el transcurso de la semana para poder regalarles este café, que también es parte de esto que hemos hablado hoy, de la gente que está en resistencia, de la gente que está trabajando por conservar los ecosistemas, por la gente que está queriendo cambiar un poco desde su acción, que es el tema del café. Este es un café con mucha historia y se les invita a todos que cuando quieran vean este café Resistencia y cuenten la historia. Les agradecemos mucho. También queremos invitarles a que por favor nos cuenten sus iniciativas, cómo están combatiendo ustedes el cambio climático. Si bien es cierto, las acciones personales son importantes, se requieren políticas y decisiones a nivel públicas de estados o corporaciones para poder enfrentar esta crisis climática en la que estamos abocados. Sin embargo, eso no quita que las acciones individuales también son importantes y por ello les queremos invitar a que compartan con nosotros en nuestro muro de Facebook sus videos y también iniciativas de cómo ustedes están actuando frente al cambio climático. Para finalizar, vamos a pasar a las reflexiones finales. Tenemos una pregunta, por favor, aquí de María José Jacome, que nos pregunta, la pregunta es dirigida a Zach. Por favor, ¿cómo sumamos fuerza para la preservación de la Amazonía desde nuestras casas? Yo pienso que en el caso de los ecuatorianos es hacer conciencia de lo que tenemos. Me parece que hay un, no sé si es un desconocimiento general de lo que significa la Amazonía para el Ecuador. O sea, el Estado nos vende la idea de que es un cúmulo de, o digamos un barril de petróleo y un cofre de oro. Pero ese realmente no es ni la, no sé, el número exacto ahí, a lo mejor el doctor Larrea me ayuda más, pero no es ni la centésima parte del valor real del bioma que poseemos. Tenemos ahí un patrimonio cultural, tenemos un patrimonio natural de invaluable, totalmente invaluable, y que de alguna manera las generaciones futuras no se merecen. Nosotros les heredemos solo un recuerdo de eso, ¿no? ¿Para qué? ¿A cambio de qué? A cambio de gasto corriente, a cambio de cubrir brechas fiscales con su destrucción. Es eso lo que nos propone la política pública actual. El Ecuador no tiene una aptitud minera, el Ecuador no tiene una aptitud cultural hidrocarburífera. El Ecuador tiene una aptitud de armonía con su entorno, y yo pienso que eso es lo que debe hacer el ciudadano común cuando se levanta, recordar de que en algún lugar de su país tiene lo que tiene, y que realmente estas necesidades financieras tienen muchas opciones para ser solucionadas, y que la Amazonía no es el camino para hacerlo. Entonces, el modelo de desarrollo pienso que es lo que debemos desde la casa tratar de guiar. Muchas gracias, Zach. Vamos a darle paso entonces a la reflexión final del doctor Carlos Larrea respecto al tema que hemos tratado esta noche, la influencia de los gases de efecto invernadero y cambio climático y nuestra postura frente a esta crisis. Bueno, muchas gracias. Primero quería felicitarles porque las presentaciones que escuchamos son muy interesantes, tanto la de Cristian, que mencionaba un tema absolutamente estratégico para Colombia y Ecuador, que es el páramo. Creo que es muy valioso y nos muestra desde un enfoque más micro, más concentrado en un problema particular, la peligrosidad y el deterioro que estamos enfrentando. Y también quería referirme a la presentación de Zach Romo sobre la Amazonía. Y sobre eso, además de decir que estoy muy de acuerdo con las conclusiones
y el contenido, quería mencionarles algo como que me parece muy, muy importante. Yo, en este momento, formo parte de un grupo de aproximadamente 200 científicos a nivel mundial que se llama el Panel Científico Amazónico, que tiene auspicio de Naciones Unidas. Y para darles una idea simple de lo que nos proponemos, es algo así como un IPCC, pero dedicado solo a la Amazonía. Hemos trabajado ya desde que se constituyó el grupo en Nueva York en 2019 hasta el presente, y hemos elaborado el estudio más extenso que jamás se haya producido sobre la Amazonía. Si ustedes quieren conocerlo, pueden dirigirse a una página web que se llama todo seguido de AmazonWeWant.org, ¿sí? De Amazon We Want, la Amazonía que queremos.org, ¿sí? Este momento tenemos las versiones semifinales de 34 capítulos escritos, como les decía, por 200 científicos de todo el mundo, que incluyen la geología, la biodiversidad, la historia de la Amazonía desde los orígenes de la intervención humana o mucho antes, desde la formación del río Amazonas hasta el presente, las amenazas. Obviamente Carlos Nobre es parte de este equipo, es uno de los principales coordinadores. Tenemos apoyo de Naciones Unidas y esto es importante. Haremos una presentación del estudio tanto en la COP de biodiversidad como en la COP de cambio climático. Estamos preparando las últimas versiones en ese sentido. Yo he coordinado 2 capítulos sobre la economía política de los cambios en la Amazonía, en todos los países amazónicos, desde 1970 hasta el presente. Y tienen versiones resumidas de los capítulos en esta página web. Y el que les puede interesar muchísimo, el trabajo va a ser publicado y traducido del inglés al portugués y también al castellano en los próximos meses. Entonces, si quieren un estudio muy, muy detenido sobre la Amazonía, hay un grupo de capítulos al final que trata sobre las conclusiones. Es algo súper importante, como 7 capítulos planteando alternativas, en la línea que planteaba Zach. Es decir, necesitamos cambiar la forma de pensar la Amazonía radicalmente y pensar en otra cosa, detener por completo la deforestación y las actividades extractivas en la Amazonía es una prioridad enorme. Bueno, eso quería mencionarles como noticia e invitarles a todos ustedes a que visiten esta página web y que conozcan un poco más. Les repito, Panel Científico Amazónico, Science Panel for the Amazon, y también de Amazon We Want, la Amazonía que queremos, de AmazonWeWant.org, que es la dirección de la página web. Bueno, eso quería mencionarles, y por último quiero agradecerles a todos ustedes, felicitarles por la iniciativa. Realmente creo que lo que ustedes están haciendo es algo muy importante para el futuro del mundo. Me alegro mucho que se haya formado un grupo de trabajo, y esta organización es justamente lo que necesitamos. Es muy estimulante, sigan adelante, que es fundamental. Aquí está escrito abajo y pueden ustedes ubicarlo en la página web. Ahí van a encontrar, como les dije, las versiones resumidas en no más de 4 páginas de los 24 capítulos que conforman el estudio, y también hay las versiones semifinales de cada uno de ellos. En total es un tratado que tiene aproximadamente unas 700 páginas. Como les digo, nunca antes se ha hecho un estudio tan profundo, tan multidisciplinario y tan actualizado que está publicando en este momento sobre la Amazonia. Muchas gracias, doctor Larrea. Y finalmente damos el paso a Cristian, que nos haga llegar sus reflexiones finales, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Muy interesante lo de desarrollo. Pues evidentemente el Amazonas también cruza Colombia, y pues Colombia lastimosamente no está siendo demasiado recursos. Como ya sabemos, la corrupción en este país es bastante grave y pues afecta de alguna forma la deforestación que se está dando en el Amazonas colombiano, es creciente. Y es algo muy preocupante. Entonces esta iniciativa de cuidar al menos el 80% del Amazonas es realmente importante. Es algo que
definitivamente, como dice el doctor Larrea, depende del futuro del mundo. Gracias. Zach, si nos puedes ayudar también con tus últimas reflexiones, por favor. La verdad, reflexionar sobre el tema es realmente, ¿qué te digo? Es redundante. Yo no sé qué le cuesta a la humanidad, pues, entender lo que está haciendo, ¿no? O sea, si tú le coges el Google Earth y miras los incendios, miras cómo van avanzando los procesos de agroindustriales, te das cuenta cómo se van contaminando las cuencas, que es visible, lo puedes ver, entra y lo miras. Yo no sé cómo es que la humanidad no puede reaccionar ante eso, porque a lo mejor porque lo siente demasiado lejos, a lo mejor porque siente que no le afecta, a lo mejor porque abre la llave de agua y le sale caliente y le sale limpia, y no sabe que para que ese fenómeno suceda es un complejo sistema climático, biológico, natural, que hay que saberlo apreciar y hay que saberlo agradecer. En el momento de que esas cosas falten, en realidad es cuando Dios no quiera, la gente va a comenzar a reaccionar, pero va a ser sobre un escenario muy, pero muy difícil, por no decir mortal. Eso nada más. Yo pienso que si es que el trabajo que cada uno de nosotros hacemos desde nuestras trincheras, pues llega a pocos corazones, pues es la forma, es la manera de comenzar, porque al final la única solución es que toda la humanidad se alinee y se ponga con un solo objetivo. Eso. Muchas gracias a todos por sus reflexiones finales. Bueno, para concluir este conversatorio y dar una despedida, bueno, quisiera agradecerles. Yo creo que gracias a nuestros panelistas hemos tenido un abordaje muy completo respecto a este tema. Hemos podido ver la evolución de cómo nos hemos dado cuenta de cómo ha aumentado el efecto invernadero debido a nuestras actividades humanas. También hemos podido ver cómo estas emisiones acentúan el cambio climático y el aumento de la temperatura, provocando afectaciones en ciertos ecosistemas, como por ejemplo los páramos andinos, y también hemos visto que realmente no sé si llamarlo como de alguna manera la negación o la falta de concienciación acerca de este problema, que son las emisiones de gases de efecto invernadero en abundancia. Realmente eso es hay cierta como una negación que nos ha impedido, o alguna falta de conocimiento, de concienciación, que nos ha impedido trabajar en este problema, buscarle una solución y evitar que nuestro sistema climático se vaya deteriorando con las consecuencias que eso conlleva. Entonces yo creo que sí ha sido un abordaje bastante completo. Por eso quiero agradecerles a nuestros tres panelistas. Claro que yo pienso que todos los que estamos al tanto y quienes trabajamos en conservación, en medio ambiente, quienes estamos al tanto de toda esta crisis climática que ve nuestro planeta, sí nos podemos ver de alguna manera frustrados por todo lo que vemos, que cada vez va avanzando el aumento de la temperatura de nuestro planeta, va avanzando, y todos los problemas que eso liga, ¿no es cierto? Porque también tenemos la contaminación por las fuentes de combustible, por los combustibles fósiles y su quema, también tenemos otros daños a la biodiversidad. Es toda una crisis ambiental que aborda diferentes dimensiones. Y ver que no se hace nada al respecto sí puede ser un poco frustrante, por no decir bastante frustrante. Pero al final yo creo que la clave está en lo que estamos haciendo en este momento, sentarnos, conversar al respecto para que más gente conozca y se vayan dando cuenta de que estos problemas no es que están lejos, sino que pueden llegar y afectarnos a nuestro estilo de vida como lo conocemos ahora. Si es que no nos podemos a cuidar y a reflexionar sobre
el medio ambiente y todo lo que está sufriendo, podríamos llegar a perder todos nuestros recursos y nuestras vidas como civilización no podrían continuar como tales. Bueno, eso es lo que quería añadir como una conclusión del conversatorio. De nuevo agradezco a Zach, le agradezco al doctor Larrea, también le agradezco a Cristian por compartir este pequeño espacio con nosotros.